Bienvenidos a otra cápsula más de Taza de Tres, dialogando para multiplicar ideas. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. Pues bueno, bienvenidos a todos. Gracias por seguirnos en una cápsula más. La verdad es de que ha estado padrísimo las pláticas que hemos tenido y esta no es la excepción porque pues vamos a adentrarnos un poquito más a temas ya de lo que es la pandemia como tal con el invitado que tenemos, ¿no, Carlos? Así es, Carla, ¿cómo están? Juan Carlos, nos da mucho gusto recibirlos de nuevo en Taza de Tres. Y bueno, si me permiten, presento a nuestro invitado el día de hoy, a Víctor García. Víctor es médico radiólogo en el Hospital San Javier. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Gracias por venir a Taza de Tres. Hola, ¿qué tal? No, pues gracias por invitarme. Yo encantado de sumarme a este tipo de proyectos. Gracias, Víctor. Bueno, sin más preámbulo, tú que eres experto no solo en radiología, sino en temas de virus y estas cosas, hablando ahora del COVID-19, el coronavirus, platícanos, Víctor, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué es mito o qué no lo es respecto a todo lo que se dice del coronavirus? Bueno, es una pregunta con la que podríamos hacernos aquí una discusión por días enteros, ¿no? Se habla de muchas cosas alrededor del coronavirus, se habla que, vamos, hay gente que incluso dice que no existe, ¿no? Y dicen que porque nunca han visto una foto, bueno, pues a esa gente yo le diría, métete a Google y ponle fotografía electrónica, de microscopía electrónica de un coronavirus y te van a salir 1000 fotografías, ¿no? O sea, es una realidad que existe el virus, así como existe el del SIDA, el del VPH, el del sarampión. Todos los virus de los que hemos escuchado existen. Y también por ahí se escucha que incluso hay gente que dice que es un virus fabricado premeditadamente en un laboratorio. Esos son temas muy difíciles de demostrar, digo, a menos de que saliera un chino en bata blanca a decirnos, yo lo hice y los odio a todos. A menos de que suceda eso, podríamos decir categóricamente si fue un invento, ¿no? Si bien en los laboratorios ya existe la manera de fabricar y modificar virus, que es algo que se hace de manera habitual en los laboratorios de biología molecular en todo el mundo, ya podemos, finalmente muchas de las vacunas que se encuentran ahorita en el mercado, sobre todo la más famosa o de la que estoy seguro que sucede de esa forma, como es la vacuna del virus del papiloma humano, son vacunas que se hacen modificando los virus para obtener ciertas porciones del virus que son las que nos pueden ayudar a generar una inmunidad, ¿no? Y además de que les digo, hay cualquier cantidad de virus que se utilizan en el laboratorio para hacer experimentos de ver expresión de genes y cómo el introducirle un gen a una célula o quitarle un gen a una célula va a modificar el comportamiento de esta, ¿no? Entonces es una realidad. Sí podría haber sido una hechura intencionada o no intencionada en un laboratorio, pero vamos, en ese tema nos vamos a quedar solo en especulaciones, porque yo creo que difícilmente, a como están las cosas ahora en el mundo, alguien va a salir a decir, yo lo hice y lo hice adrede para fastidiarnos a todos, ¿no? Entonces eso es una cosa que es muy, muy difícil de demostrar. Oye, Víctor, y ahorita que comentas eso de que la gente no cree, justamente el día de hoy, yo soy muy facebookera y el día de hoy estuve viendo los comentarios de más de uno de mis amigos que ponían, yo no conozco a nadie que tenga coronavirus, entonces pues no existe, ¿no? O sea, eso que dices justamente, desgraciadamente creo que nos hemos vuelto sumamente amarillistas al grado de que necesitamos ver, oler la sangre, ver los muertos, vivirlos para decir realmente existe, ¿no? Es como ver tantas películas de guerra y todo este rollo, no la sensibilizas porque lo ves en la televisión, lo ves en el Facebook, ves 1000 noticias y creo que llega un punto en el que necesitas vivirlo y sentirlo para creerlo. Y creo que eso es lo que nos está pasando con esto y por eso tanta gente sigue sin cuidarse por no creer, ¿no? Sí, definitivamente bueno, pues es que ya estamos expuestos a tantas cosas en los medios que nos ha hecho muy insensibles, ¿no? Uh-huh. Pero digo, nosotros, como te decía, en el hospital en el que estoy, no hemos visto esa avalancha de pacientes llegar con la enfermedad.
creo que tiene que ver a que en Guadalajara se inició con las medidas de distanciamiento social una semana antes, con el tema de los niños en la escuela después del puente Marzo. de marzo. En el resto del país se hablaba de que iban a regresar a clases y aquí en Jalisco desde ahí se suspendió la asistencia de los niños a clases, ¿no? Entonces, creo que puede tener que ver con eso y que se ha estado insistiendo mucho, pero nosotros en el hospital nos reunimos a veces o coincidimos en el servicio varios médicos y hay gente que obviamente conoce médicos de otros lados y sí nos han dicho que en el INER, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, nunca habían tenido tantos pacientes con neumonía intubados pegados a un ventilador. Jamás lo habían tenido. Se habla de que en la Ciudad de México ya hay una cantidad muy baja de camas disponibles en unidades de terapia intensiva, que se supone que el gobierno ya tiene contabilizado todo eso, cuántas camas de terapia intensiva hay en cada entidad. Y se habla de que en el DF ya están llegando a un número crítico de que dentro de pronto no va a haber más camas, no va a haber más ventiladores, al menos en Ciudad de México, y es cuando se va a poner más crítico, ¿no? Y obviamente pues tenemos que aquí la transición pues no es la mejor y yo creo que puede ser que las autoridades por no generar una ola de pánico, porque hay gente que sí lo cree y que sí está muy apanicada, entonces por no generar más pánico no nos van a mostrar todas esas imágenes y todos esos números, pero sí hay gente que le está pasando muy mal y están al borde ya de llenarse los hospitales que puedan atender pacientes, ¿no? Que de hecho, yo, no sé si te recuerdas, Víctor, pero yo subí en Facebook hace un par de semanas este protocolo, este acuerdo en el que se daba reglas para lineamientos para el tratamiento de cadáveres en Así es. Jalisco. Y justamente yo decía que era para los que no se la creían y tú fuiste de los que más me contestaron pues directamente de que no hay tanto un tratamiento distinto o no te entendí bien en cuanto al tratamiento de las personas en los hospitales o no entendí ese punto. O sea, ¿hay una diferencia en este tema de los tratamientos para estas cosas? Bueno, prácticamente desde que se dio a conocer el virus del SIDA, que al menos es de cuando yo me acuerdo, fue cuando se comenzó a tomar las medidas de protección universal. Porque, fue cuando empezamos a conocer que existía el VIH, que existía el virus de la hepatitis C y de repente mucha gente tenía mucha incertidumbre acerca de cómo se transmitía o de que si alguien con SIDA te tosía cerca te iba a pegar el SIDA o cosas así. Desde entonces, o desde que yo recuerdo que comencé a hacer práctica clínica hace ya más de 20 años, siempre nos han dicho a todos los pacientes los tienes que atender como si cualquiera tuviera hepatitis C, SIDA, tuberculosis, o sea, con las medidas de protección, ¿no? Que a veces nos relajamos mucho porque te llega el niño con gastroenteritis y dices, bueno, no, es muy poco probable que yo me tenga que poner todo un uniforme para atenderlo, ¿no? En el tema que tú posteabas en específico de los cadáveres, el manejo de los cadáveres en los hospitales siempre se hace obviamente con mucho respeto y siempre se toman las medidas de higiene porque muchos de estos pacientes cuando fallecen tienen infecciones de las que a veces ni siquiera estamos enterados porque una cosa es lo que sabes que está pasando y otra cosa es lo que sucede en la realidad, ¿no? Y creo que ahí es en donde se ha bombardeado mucho el tema sobre todo con el subsecretario de Salud, que habla de estadísticas y de que dice, bueno, es que por cada persona infectada existen otras 8 que seguramente ya están infectadas y de repente hay mucha gente que no le cae el 20 de que eso sucede porque una cosa es lo que nosotros podemos detectar con las herramientas que tenemos y otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Entonces, con el manejo de cadáveres en los hospitales siempre se tienen todas las reglas de higiene, el personal que se encarga de amortajar y de trasladar a un paciente
de su lecho de muerte al descanso del hospital, que es en donde finalmente lo recoge la funeraria, es personal que siempre hace este trabajo con guantes, que se ponen una bata desechable o de tela, pero que no se vuelve a usar en ese momento. Se ponen gorro, cubrebocas, o sea, se maneja, o sea, a cualquier paciente que fallece lo manejas como que puede pegarte cualquier infección que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces siempre se hacen con todas las normas de higiene, ¿no? Por eso te decía yo que son lo que venía en el post que presentaste acerca del tratamiento especial para los pacientes con COVID, pues no difiere mucho de lo que se hace normalmente con cualquier paciente que fallece en un hospital, ¿no? Sí, que la intención más que nada era dejar en claro que está llegando el tema. Este tema que hablábamos ahorita de que mucha gente no lo cree y que todavía Alfaro el domingo estaba hablando sobre la imprudencia de las personas, pues nos va a llegar a pegar, ¿no? Y ahorita dices que en los privados no hay no podemos hablar de un problema de un sobrecupo, pero puede llegar en un momento dado, ¿no? ¿Qué te dicen en el hospital sobre esto? O sea... Bueno, en el hospital se tomaron medidas de preparación, o sea, ya ahorita en 2 hospitales privados, además de San Javier, a los que he tenido que ir en estos días, ya cuando llegas al hospital, por cualquier entrada, ya sea por urgencias o por la puerta principal, te toman la temperatura, te interrogan acerca de si has tenido síntomas, te piden que te pongas el cubrebocas si es que no lo traes todavía, y se están tomando muchas medidas. Por ejemplo, en el hospital en el que estoy, hay una zona separada del hospital, o sea que finalmente es una zona que aislaron, pero que ahora es la sala de urgencias respiratorias. Entonces el paciente que llega con un problema que puede sospecharse que sea COVID, porque vamos, a la gente le sigue dando catarro, gripa, neumonías bacterianas, neumonías atípicas por micoplasmas o tuberculosis o cualquier otro bicho. Ese tipo de gente sigue buscando atención en un hospital y no puedes saber nada más de verlos o de interrogarlos si tiene COVID o es probable que lo tenga o definitivamente no lo tiene. Entonces, se acondicionó un área separada del hospital para que ahí lleguen los pacientes con una urgencia respiratoria que puede ser COVID hasta que no demuestre lo contrario con las pruebas, ¿no? Entonces existe esa área, existen las áreas adentro del hospital para mantener a los pacientes aislados, o sea, áreas que normalmente era un pasillo de, no sé, 15, 20 camas. Ahora se hicieron ahí adaptaciones con muros de tabla roca para que sea un área exclusivamente para pacientes aislados con COVID, ¿no? Entonces son el tipo de medidas que se han tomado. Por ejemplo, la terapia intensiva está prácticamente reservada solo para pacientes con COVID. Entonces son muchas acciones que se han hecho para estar preparados, pero platicando con otro amigo que tiene un puesto directivo en otro hospital público de la ciudad, el otro estamos platicando y dices que no los estamos viendo. O sea, algo está pasando aquí que no se está dando, ¿no? No sé si es que con todo y que a lo mejor Alfaro piensa que somos unos pelmazos y no nos estamos poniendo las pilas, sí nos estamos aislando lo suficiente. Se habla mucho acerca del clima, porque ahí volvemos al tema del virus. Dentro de los virus no se consideran organismos vivos, porque no pueden reproducirse, no tienen metabolismo por sí solos. Un virus para considerarse que está vivo o que está activo necesita estar adentro de otra célula de la que está obteniendo toda su maquinaria de proteínas para replicarse y todos los mecanismos que necesita para esto, ¿no? Entonces, de los 2 ácidos nucleicos que puede estar conformado un virus, que es el DNA y el RNA es de estos ácidos nucleicos es el más débil, vamos, es el que es más susceptible de degradarse muy rápidamente. Entonces se habla de que la geografía de México y el clima favorece mucho a que el virus no viva por mucho tiempo fuera del organismo. Oye, entonces, ¿qué tan cierto es el tema de
vive, depende de la superficie, como hasta días y horas y todo este rollo, ¿no? Bueno, precisamente hay varias cosas que otra vez caemos en el tema de lo que sabemos con certeza y lo que se sospecha, ¿no? Para nosotros saber si, por ejemplo, si en el escritorio en el que estás ahorita hay COVID, tendrías que tomar una muestra con un hisopo estéril y varias características, someter esa muestra a una extracción de ácidos nucleicos y meterlo a una máquina muy sensible para saber si había o no había. Pero el hecho de que te detecte que había RNA de coronavirus en tu escritorio no quiere decir forzosamente que esa partícula viral tenía la capacidad de infectarte. ¿Por qué? Porque el virus, para poder entrar al cuerpo, generalmente entran a las células a través de receptores, y los virus, imagínate que es como un núcleo en donde están los ácidos nucleicos, que son el DNA y el RNA, o sea, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son así como que la forma en la que se transmite la información entre los seres vivos. Y nuestro DNA es 99% similar, idéntico al de los changos, y es el mismo DNA que tienen las bacterias, los parásitos, las aves, o sea, prácticamente todas las formas de vida tienen el DNA y el RNA. Entonces, ¿a qué iba? Ok, tú puedes aislar o puedes detectar esa molécula, pero no quiere decir forzosamente que era una partícula que te podría haber infectado, porque estás detectando únicamente el ácido nucleico, pero no el resto de la estructura del virus. Entonces, partiendo de ahí, suponiendo, si tú quisieras saber si tienes partículas que pueden infectarte, necesitarías como que tomar una muestra e inoculársela a un murciélago, a un chango, a un animal susceptible de infectarse con el coronavirus que nos afecta a los humanos, para entonces decir, ok, sí, en mi escritorio había coronavirus con la capacidad de infectarme, ¿no? O sea que ya puedo meter los zapatos que tienen una semana fuera de mi casa porque fui al súper, ya no pasa nada. O sea, esa Sí. es la pregunta, porque luego dicen, es que quítate todo, y no es broma, nos encueramos afuera y dejamos todo afuera, que porque en las suelas no sé cuánto tiempo dura, y entonces tengo ahí una fila de zapatos, entonces ya los puedo meter. Sí, No bueno, ahí lo que se hace en muchos lugares es que se tiene y eso lo he visto también en un par de hospitales, tienen unos tapetes así como acolchados, en donde les están rociando con solución sanitizante para que pases por ahí y por así decir, te limpies las suelas de los zapatos para no, vamos, si ya lo traes de afuera, pues para que no lo metas, y si lo agarras adentro no lo saques, ¿no? Mira, entonces, con eso que yo leí que duraba en las suelas de los zapatos días, dije, pues más vale, ya tienen una semana allá afuera. Entonces no sé cuánto tiempo realmente duren, ¿no? Es a ver si siguen allá afuera, pues. Sí, Víctor, no, dime. Yo tengo, bueno, una pregunta. Ahora con la insistencia del gobernador Alfaro con el tema de las pruebas rápidas y que ha llevado a todo un pleito con el subsecretario de Salud, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué opinas de las famosas pruebas rápidas? Hay quien dice que tienen un 80% de fallo, que el fabricante no, o el inventor, no sé cómo se diga, no recomienda ese tipo de pruebas para lo que se está aplicando. Tú como especialista, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, mira, lo más sensible que se puede hacer para detectar el coronavirus es el RT-PCR, ¿no? Que es una técnica muy, muy sofisticada que afortunadamente ya existe desde el punto de vista comercial y que es una prueba que ya se hace para muchos otros virus y para micobacterias, para tuberculosis, para otras cosas, ya se hace en laboratorios en Guadalajara. Lo que varía es un pequeño componente que les llamamos iniciadores o primers, que son los que hacen que sea específico para coronavirus o para herpes virus o para virus de hepatitis C o B o lo que sea, ¿no? Y esas son pruebas que, digo, en un entorno ideal puedes tener el resultado en 24 horas. Aquí en México, como se mandan al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica o algún instituto en la Ciudad de México, se toma varios días en tener el resultado, ¿no?
Esas pruebas lo que te detectan son el ácido nucleico del virus. Existen otras pruebas que se están haciendo con la intención de tener un resultado más rápido, que se basan más en la detección. Puedes detectar dos cosas. Puedes detectar los anticuerpos que produce tu organismo en contra de un virus al que ya estuviste expuesto. Y la posibilidad de detectarlo depende de muchas cosas. Una depende sobre todo del estado de tu sistema inmune, que esté tu sistema inmune en buenas condiciones para poder producir un anticuerpo y montar una defensa en contra de este bicho que te está infectando, que lo produzcas en cantidad suficiente para que lo detecte la máquina. Y la otra prueba el otro tipo de pruebas que se pueden hacer son las pruebas que van dirigidas a detectar las proteínas del virus. O sea, el virus, además de tener esta molécula de RNA, tiene una cápsula de proteínas que es la que podríamos decir que lo protege y es la que nosotros pensamos que se degrada con rapidez una vez que el virus está fuera de un organismo, ¿no? Y es parte de la que tiene, parte de su función es facilitar que el RNA o el virus completo logre penetrar a la célula. ¿Cuáles son las que está solicitando Alfaro? ¿Cuál de todas esas pruebas que mencionas? La verdad es que no estoy del todo seguro. Yo creo que, mira, se habla de que al principio, cuando comenzó todo esto en China, se decía que solamente, o sea, les hacían la prueba, el RT-PCR, que es la prueba, el estándar de oro, solo a los pacientes sospechosos. Y luego de repente dijeron, no, vamos a tomar como infectados por COVID a todos los pacientes que clínicamente se presenten con los síntomas sin esperar a la prueba. Entonces fue en ese momento cuando se dio ese pico que de un día a otro aumentaron de manera muy importante las cifras de contagios en China. Fue por ese detalle, no porque un día tenían 100 infectados y al día siguiente llegaron 1000, sino fue el criterio de considerar quiénes eran los que estaban infectados. Perdón, me distraje con el tema. ¿Cuál fue exactamente la pregunta? Hablamos de las pruebas rápidas, ¿no? No, y de la sensibilidad y estas cosas, ¿no? Perdón. Ya se ha visto que tú puedes estar enfermo por COVID y la prueba de PCR, que es el estándar, te puede dar negativo. O sea, en medicina no existen 100%. En todos, y sobre todo en las pruebas diagnósticas, existe algo que le llamamos la sensibilidad y la especificidad. O sea, la sensibilidad es lo que te dice qué posibilidades tiene esa prueba de detectar que verdaderamente tienes la enfermedad. Y estamos hablando de que hay métodos que no llegan al 90%, hay otros que andan arriba del 95%, pero el hecho de que no tengas un 100% quiere decir que vas a tener gente que a la hora de hacer la prueba te va a dar negativo a pesar de tener la enfermedad. Y eso es algo que a veces la gente que no está en el ramo médico no se explica porque le dices, es que te hice una tomografía o una resonancia o una prueba de sangre y ahí me decís no tenías la enfermedad y a los 3 días estás gravísimo en el hospital con la enfermedad y la gente se jala los pelos y se rasga las vestiduras y te quieren empalar en el pasillo porque dicen es que tú me dijiste que no lo tenías, pero es que no existe el 100% en medicina. Entonces, pues así pasa, ¿no? Oye, ¿qué tan correcto es este tema de que hubo un momento en el que decían que había gente que había fallecido por neumonía típica y otros que habían muerto por COVID y que es muy diferente realmente, la verdad, pero mi ignorancia, este tema? No. O sea, ¿se da mucha neumonía típica ahorita? Sí hay, es que otra vez, suponiendo que, ojalá jamás pase, pero suponiendo que alguno de nuestros familiares presentara un cuadro respiratorio, ¿no? Con fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dificultad respiratoria, quizás lo llevas a un hospital y te dicen, vamos a tomarle las pruebas, pero finalmente el COVID sale negativo.
el PCR o la prueba rápida o la prueba que es el estándar que se esté usando en ese momento, porque ya ves que esto cambia casi día a día, sale negativo, entonces dices tú, bueno, no te puedo decir que tiene COVID porque la prueba con la que te puedo diagnosticar COVID no, pero es negativa, pero todo lo demás, a excepción de la prueba, todo lo demás dice que sí es COVID. Y más entonces, porque se dio una oleada, ¿no? Una oleada de un montón de muertes con neumonía típica, que así como tú hace rato decías que había hospitales llenos de neumonías atípicas que no era común y en muchos años no habían estado al mismo tiempo en un mismo lugar, pues hoy en día es lo que llamó la atención también, el que había un montón de muertes reportadas como neumonía típica cuando no había habido casos, al menos no tan seguido, ¿no? Y por eso se creía que sí eran coronavirus. Sí, es un hecho y pueden haber sido coronavirus toda la gente que falleció de esas neumonías atípicas, pero vamos, otra vez era lo que mencionaba más temprano, ¿no? O sea, una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, si la gente se está muriendo de una... Y es que además otro punto que hay que tener muy claro, la neumonía por COVID se comporta de manera muy similar a otras 20 causas de neumonía. O sea, cuando llega un paciente con neumonía a un hospital, tú no puedes decir, es tuberculosis, es micoplasma, es neumococo, es Klebsiella, es pseudomonas. O sea, hay cualquier cantidad de bichos que te producen neumonía. Es muy común, verdaderamente muy común, que a la hora de que tú tratas de determinar cuál fue el microorganismo que le causó la neumonía a un paciente, y hablando de temas fuera de pandemia, o sea, en el día a día, es muy bajo el porcentaje de personas a las que tú supiste cuál fue la bacteria que le dio neumonía, pero muy, muy bajo. Estamos hablando del 20% menos. Y eso sucede porque no es tan fácil obtener una muestra y aislar una bacteria y hacerla crecer y poderla caracterizar, ¿no? Entonces, te digo, sí es un hecho, sí se presentaron muchas neumonías atípicas y por supuesto que puede ser COVID, pero si no tienes la prueba definitiva, digo, porque hay que tener muy claro que vivimos en un país que lleva cualquier cantidad de años en crisis. Yo creo que prácticamente desde la revolución vivimos en crisis. Y eso porque no sé qué tan jodidos estábamos antes de la revolución. Estamos en crisis desde siempre, ¿no? Digo, porque de repente uno se hace su chaqueta mental y dice, pues estaría padrísimo que le pudieran hacer pruebas de COVID a toda la población cada semana y saber verdaderamente cuántos son asintomáticos, cuántos no lo han contraído, quiénes sí les dio un catarro, que en realidad no era un catarro común y corriente, sino era una infección por COVID que se manifestó de esa forma. Pero otra vez, una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y es ahí donde las autoridades les ha costado mucho trabajo a lo mejor hacer entender a la población que la epidemiología sí es. O sea, no puedes muestrear a toda la población. O sea, eso es imposible, y menos en este país, ¿no? Porque además me imagino que son muy costosas, ¿no? Sí, yo me llegué a enterar que una prueba para COVID en un laboratorio privado aquí en Guadalajara te costaba entre 6, 8 mil pesos. Wow, no. Víctor, ¿cómo ves? Dime. Bueno, una de las cosas que se dice en el proceso de inmunidad del coronavirus, se habla que más del 80% de la población afectada va a llegar a tener el virus y que esto finalmente va a servir para este proceso natural de inmunidad del cuerpo para empezar a salir de esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, ese tipo de cosas son cosas que nos han pasado ya desde hace muchos años y que suceden sobre todo con el virus de la gripa y con la influenza, que se da por temporadas y que aquí en México no estamos tan acostumbrados a enterarnos de gente que se muere de una influenza. Digo, es algo con lo que no estamos familiarizados y por eso de repente después de la del H1N1 te dicen es que te tienes que vacunar cada año y la gente se saca de onda y dice,
¿por qué me voy a vacunar? Y la gente, nunca falta el que se pone la vacuna y dice, pues a mí me dio una gripa de 2 semanas cuando me puse la vacuna y ya no se la pongan. Y bueno, es todo un rollo, ¿no? Pero sí, es un hecho que se habla de que al término de 6, 8 meses, un año, un porcentaje muy significativo de toda la humanidad prácticamente va a haber tenido contacto con el coronavirus. Y sabemos que es un virus que tiene una letalidad muy, muy baja, que se estima en el 2% más o menos. Eso quiere decir que de 100 infectados, 2 se van a morir, ¿no? Que relativamente es bajo. Entonces, ¿qué le pasa al otro 98%? Se habla que del 80-85% no va a tener ningún síntoma o va a tener síntomas muy, muy leves que igual y ni siquiera le van a dar para sospechar que tiene la infección por coronavirus. Y al resto de la población, ese 15% más o menos, son los que van a tener algún síntoma. Ahorita, como todos estamos pensando en coronavirus, obviamente se van a ir a hacer pruebas, van a salir algunos positivos, se van a morir de la angustia, no de la neumonía, y es gente que va a terminar por recuperarse, y estamos con la esperanza de que esa gente ya no se vuelva a infectar. Porque otro tema que tiene el coronavirus comparte algunas similitudes con el virus del SIDA, en el tema de que es un virus de RNA, y los virus de RNA, hablando un poquito de lo que era el dogma de la biología molecular, sabemos que toda la información genética de una célula está en el núcleo en forma de DNA, en genes, cromosomas, bueno, como lo quieras ver, pero está guardada en el centro de la célula. Y podríamos decir que son como las instrucciones para hacer todas las proteínas de tu cuerpo y todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde temas de inmunidad, de susceptibilidad a cáncer, digestión, respiración, vamos, hasta emociones están reguladas por genes, ¿no? Pero esa información que está guardada en el DNA, para que pueda extraerse esa información, se hace una copia. Se hace una copia en forma de RNA, que es este otro ácido nucleico, que sale del núcleo y llega a una zona de la célula en donde hay unos ribosomas que producen las proteínas. Es como como si fueras a fotocopiar recetarios de cocina, ¿no? O sea, tienes tu recetario de cocina y para que tú puedas hacer tu basado o lo que sea que vayas a preparar, le sacas una fotocopia y la fotocopia es la que te llevas al jardín, ahí junto al asador y preparas, ¿no? Podríamos decir que es algo, a lo mejor es un ejemplo demasiado burdo, pero es algo como sucede con la célula. Está el DNA guardado en la célula, en el núcleo, se copia, sale esa copia al exterior del núcleo y se traduce y se forma una proteína. Y ese era el dogma, esa era la única dirección en la que se daba el flujo de información, de DNA a RNA a proteína. Y así fue muchos años hasta que se dio a conocer el virus del SIDA, que tiene una enzima, que es una enzima que comparte con el coronavirus, se le conoce como retrotranscriptasa, que ¿qué es lo que hace esta enzima? Que en lugar de que sea una lectura de DNA para formar RNA, esta retrotranscriptasa hace la lectura inversa. Lee el RNA para formar DNA. ¿Y qué es lo que sucede con estos virus en particular? Que son virus que mutan mucho, que están modificándose constantemente, y ustedes habrán escuchado de que la vacuna de la influenza de este año no te va a proteger tanto, o es la misma del año pasado, cosas así, o por qué tiene que ser una vacuna diferente cada año, porque los virus están mutando. Entonces necesitas una inmunidad diferente para muchos de estos virus, porque tú generas una inmunidad a un virus, pero el que viene en la siguiente temporada ya mutó, o sea, ya cambió en algunas, y a veces son mutaciones muy, muy pequeñas, pero que ya le dan una diferencia que tu sistema inmune ya no reconoce, y hay que montar otra respuesta inmune al virus específico que viene en la temporada, ¿no? Yo tendría 2 preguntas, digamos, que están mucho en el medio, Víctor. A ver, primero, ¿qué tan cierto es que se están acabando los insumos o los materiales médicos? Yo sé que a veces en el hospital privado no, pero que tú sepas en el servicio de salud pública.
¿Y qué tan es cierto que hay este tema de las ofensas hacia los médicos por parte de la sociedad y la población? O sea, ¿te ha tocado a ti ese tema? Ok, lo que en cuanto a los insumos, sí hay carencia de insumos, sobre todo en los hospitales públicos, y eso no es privativo de la pandemia, ¿eh? O sea, es algo que se sabe que sucede y que es un problema más o menos grave. De hecho, no sé si se enteraron hace un par de años que estaba la bronca de que el Seguro Popular no le había pagado a los hospitales civiles y todo esto. Se presentó el caso de que los hospitales no podían entrar pacientes a quirófano porque no había gasas o no había guantes, así de ese tamaño, ¿no? Y sí, actualmente tengo amigos que trabajan en hospitales privados y sí dicen que no existen los insumos suficientes, ¿no? Porque para el coronavirus, pues tú lo habrán visto ya en noticias de China, que prácticamente se ponen 2, 3 overoles uno encima del otro, gogles, mascarillas, cubrebocas, o sea, toda una parafernalia para poder atender pacientes que no puedes, digo, tienes que usar uno nuevo cada día. Y estamos hablando de que uno de esos uniformes, no sé, te puede costar ponerle algo así a una persona, no sé, 400 pesos por día, ¿no? Entonces multiplica eso por toda la gente que trabaja en un hospital civil o que trabaja en un hospital de IMSS, pues olvídalo, no, las instituciones no están acostumbradas a eso. Entonces sí hay carencia de insumos. También, digo, yo en lo personal he ido a farmacias a comprar cubrebocas o guantes y no los tienen, ¿no? Es una bronca conseguirlos. Y la otra, en cuanto a las agresiones, pues me ha tocado ver lo mismo que han visto ustedes en Facebook. Sí, algunas de las personas que han compartido sí son conocidos míos o amigos míos que platican la experiencia que le ha sucedido a amigos o compañeros de ellos, ¿no? Y pues sí es lamentable. De hecho, no sé si vieron un video de hace poco de unos cuates en Morelos que estaban amenazando con quemar un hospital si llegaban a recibir pacientes de COVID, ¿no? O sea, pues yo creo que es el miedo ahí que empuja a la gente a hacer ese tipo de cosas, el miedo y la ignorancia, ¿no? Pero pues... Mientras en otros países les aplauden, ¿no? Pues y aquí sí. de repente el miedo nos ataca. Pues sí, digo, pues yo creo que pues nada más no te le acercas, ¿no? Y pues así como no nos tenemos que acercar a nadie, ¿no? Y estar guardando nuestra distancia, pues así con todo el mundo, ¿no? Y generalmente la gente que trabaja en hospitales ya, digo, a lo mejor los ves con el uniforme de enfermera o con el quirúrgico, pero la mayoría llegamos al hospital con la ropa que traigamos, te la quitas, la dejas en un locker y te pones una ropa especial que sabes que si no es desechable, por lo menos no te vas a ir con ella al banco y al súper y luego a tu casa a abrazar a la familia, ¿no? Para contaminar, claro. Así es. Víctor, Dime. en resumen, ¿qué recomendarías o qué recomendaciones harías a los amigos que nos siguen por redes sociales de estas prevenciones, digamos, generales que sí deben de tomar en cuenta para mantener su salud, su integridad con este tema del COVID? No, pues sobre todo el distanciamiento social, ¿no? O sea, el evitar las aglomeraciones, el limitar el contacto físico al máximo. O sea, vamos, nadie te puede reclamar que no le des la mano, que no lo saludes de beso, de abrazo, con todo lo que se está presentando. El distanciamiento social, el lavarse las manos con mucho cuidado, o sea, todo el tiempo. Y sobre todo el tener la precaución de estar tocando las superficies, ¿no? Porque se habla de que son dos mecanismos principales los de transmisión del virus. Uno es los aerosoles, o sea, las microgotas de saliva que nos salen de la boca o de la nariz cuando estornudamos, tosemos o hablamos. Esa es una que pueden llegarle a una persona que esté a 1 metro de ti, y por eso se recomienda el uso del cubrebocas. Y la otra es el tener el cuidado de tocar superficies y luego llevarte las manos a la cara, ¿no? O sea, son las cosas en las que hay que
poner especial cuidado, ¿no? Además pues del distanciamiento social y de salir lo mínimo indispensable, ¿no? De casa. Digo, finalmente lo que nos están diciendo las autoridades es lo que hay que hacer y creo que estamos viendo buenos resultados, ¿no? No nos estamos viendo como otros países. Todavía nos falta un tiempo para ver cómo nos va, pero creo que el pronóstico, al menos yo no lo veo tan terrible como ha pasado en otros lugares. Víctor, muchísimas gracias por todas tus recomendaciones y más que nada como el ver los mitos y realidades respecto a este tema. Creo que hemos estado bombardeados de demasiada información y nos cuesta mucho trabajo como separar, ¿no? Separar las cosas que son reales de las que no. Y la verdad, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos hiciste el día de hoy, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Ya no, pues Carlos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ajá. Juan Carlos, ¿algo que quieras comentar? Pues nada más agradecer otra vez, Víctor, agradecerle a toda la gente que nos está viendo, siguiendo, recordarles que esperemos que en los comentarios nos den algunas ideas sobre temas que crean que abordemos en este tema de tasa de 3. Y no sé, Carlos, si quieras cerrar. Sí, bueno, agradecer a ustedes, Carla, Juan Carlos, Víctor, muchas gracias por habernos acompañado. Y finalmente, invitar a todos nuestros amigos que nos sigan por redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Tasa de 3, o en nuestra página de Facebook, Tasa de 3. Por favor, síganos favoreciendo, si ese es su deseo, con su atención y sobre todo difundir esta información que consideren útil, compartirla con sus amigos y con sus contactos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.